Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Vamos a comenzar con nuestra lección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Los pecadores, ahora y en la ahora y hora en la hora de nuestra ahora y muerte. en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Señora. Entonces estuvimos viendo ayer el tema de la Mariología de Romano Guardini y de Karl Rahner. De Romano Guardini veíamos que él propone una investigación acerca de lo que sucedió en la psicología de la Virgen María cuando recibió la visita del ángel Gabriel. Y así Romano Guardini propone que estudiemos la Mariología desde el punto de vista de los sentimientos de la Virgen Santísima, de aquello que experimentó ella a lo largo de su vida. Y Karl Rahner nos propone el esquema de la antropología, es decir, la consideración de que la Virgen Santísima pertenece al género humano y que por pertenecer al género humano ella ha sido redimida por Cristo y al ser redimida por Cristo ha participado de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Entonces, pues Rahner nos propone ese esquema de la Mariología de la humanidad santificada por la redención de Cristo. Vamos a continuar con este tema que nos propone el profesor de Fiores en lo que afirma de Rahner. Dice que Rahner une la teología con la antropología y con la mariología, porque dice que Dios no quiso tratar con nosotros, sino que en el verbo hecho carne, hecho hombre, Dios quiso que su Hijo Jesucristo nos visitara a los que estamos en esta carne mortal para tratar con nosotros. Así el propio verbo que se hizo hombre, no puede haber una teología sin que se haga también una antropología, puesto que el verbo de Dios se hizo hombre. Si pensamos en el vínculo que une a los hombres en una comunidad, especialmente si se trata de personas de importancia en la historia de la salvación, entonces dice Rahner que se verá claramente que no se puede hablar del ser humano sin hablar de María y que no podemos hablar de María sin hablar del ser humano. Así lo dice él en esta frase que toma el profesor de Fiores de la obra de Rahner, María Madre del Señor. Dice Rahner, cuando la fe y la teología se expresan acerca del significado y de la importancia de la salvación del ser humano en la historia de Dios, se tiene que hablar también de María, por el hecho de que nuestra salvación se halla en Jesucristo. Por ello vemos que también María, en esa historia de la salvación, tiene una importancia decisiva, debido a que la voluntad divina de Dios ha querido que la Virgen participara de una manera completa en la redención que realizó Jesucristo. Por eso dice Rahner, la teología debe hablar de la Virgen María. La teología se convierte necesariamente en una antropología y por tanto en una mariología. El significado histórico de la Virgen Santísima en la historia de la salvación tiene su origen en la maternidad divina, entendida como un hecho biográfico
pero también sobre todo como un acontecimiento espiritual salvífico y como punto decisivo de la historia de la salvación. Rahner habla en diversas ocasiones del fiat de la Virgen para poner de relieve la importancia que en el curso de la historia de la humanidad tuvo ese acontecimiento de que la Virgen aceptara la propuesta de Dios por medio del ángel Gabriel. Pero dice Rahner que el sí de María fue posible por la gracia de Cristo. Y ese fiat, esa aceptación que dio la Virgen al plan de Dios, no solo coopera con la salvación del hombre, sino que también es un acto de aceptación de la redención de esa salvación en la Virgen Santísima y en el ser humano. Por ello, María se convierte en el ejemplo más perfecto de la redención, en el prototipo de la iglesia rescatada. Dice Rahner que aunque la posición de María en la historia de la salvación es única y decisiva, la Madre de Jesús se halla enteramente de nuestra parte, porque como simple criatura, María pertenece a la única familia humana. Y al igual que nosotros, María fue redimida y tuvo que recibirlo todo de la misericordia de Dios. María que revela a la iglesia cuál ha de ser su naturaleza, puesto que la Virgen ya reina gloriosa en el cielo. Y la iglesia espera algún día reinar con la Virgen y con Cristo en el cielo. Así la Virgen revela a la iglesia cuál es su naturaleza. Así también la Virgen muestra al hombre su vocación. La vocación de María es ser imagen de Dios. También la vocación del ser humano es ser imagen de Dios. La vocación de María es participar en la vida de Cristo, pues también la vocación del ser humano es participar en la vida de Cristo. Cuando celebramos a María, podemos afirmar que estamos celebrando la manera cristiana de comprender la existencia humana en general. La celebramos como palabra de Dios pronunciada sobre nosotros. Esa celebración de la Virgen Santísima la celebramos porque comprendemos que la existencia del hombre se ha realizado con plenitud en la Virgen Santísima. Así que celebramos el modo sublime de comprender nuestra existencia. Celebramos y proclamamos la idea cristiana del ser humano en su máxima plenitud, como es la Virgen Santísima, la Virgen María. Cuando celebramos sus fiestas marianas o algún rosario, alguna ejaculatoria, el Ángelus, alguna celebración dedicada a ella, dice Rahner que estamos celebrando y proclamando la idea cristiana del ser humano en su más alta expresión. Dice así el profesor de Fiores que todavía hay un espacio para poner a la Virgen Santísima en la antropología teológica, pero la inspiración que ofrece Rahner produce sus frutos más adelante. Por eso el profesor de Fiores dice que la aportación de Rahner a la mariología consiste sobre todo en ofrecernos la mariología que ante todo es antropología, porque trata del hombre, de la mujer, que es la Virgen Santísima, que es la criatura, el ser humano más perfectamente redimido por Jesucristo. Y también nosotros estamos llamados a ser perfectamente redimidos por Jesucristo, a imagen de la Virgen Santísima. Por eso la mariología de Rahner es una antropología que se fundamenta en la redención realizada por Cristo a favor de todos los seres humanos y de una manera excelente realizada esa redención en la Virgen María. En el siguiente tema
el profesor de Fiore se refiere a la participación de la Virgen Santísima en la cultura. Y dice así, de Fiores toma a una autora que escribe también sobre Mariología, y dice que esta autora se llama Ida Magli. Ida Magli define a Nuestra Señora como una construcción cultural que nada comparte con la auténtica María de Nazaret. María de Nazaret permanece en el plano de la naturaleza y por tanto es incapaz de plantear preguntas o de desprenderse de la cultura judía. Por ello dice Ida Magli que Jesús debe esforzarse para liberar a la Virgen de los lazos de la sangre y de las purificaciones establecidas por la ley de Moisés. Así pues, Nuestra Señora no es sino una creación, al par que un apoyo omnivalente en que justificar un ideal de feminidad al gusto del varón. Así lo dice Ida Magli en su libro que publica en 1987 en Milán con el título de La Madonna. Vean que este libro ya se acerca más a nuestro siglo. 1987, pues ya estamos en la última parte del siglo pasado, pero el interés del profesor de Fiores es detallar cuáles han sido los tratados de Mariología que han influido mucho más en el siglo pasado y que todavía tienen influencia. Por eso en este apartado dice que la óptica feminista de las autoras que tratan de Mariología, como Catherine Halkes, dice que en esa óptica feminista es necesario seguir ocupándose de la Virgen para limpiar su imagen respecto de las proyecciones que la jerarquía masculina le han atribuido. Y según esta autora, Catherine Halkes, para liberar a las mujeres de las imágenes dominantes de María, que aún las siguen limitando. Para esta autora, pues, marióloga, que publica su libro en 1995 con el título de María ayer, hoy y mañana. Para esta autora, Catherine Halkes, dice que hay que limpiar la imagen de María en relación con las proyecciones que la jerarquía masculina de sacerdotes le han atribuido. Y para liberar a las mujeres de las imágenes dominantes de María, que aún las siguen limitando. Con Rosemary Radford Rueter, vemos que Halkes anuncia la posibilidad del nacimiento de una Mariología de liberación, fundamentada en el Magnificat, porque en el canto profético de la Virgen, el Magnificat, se introdujo una carga de dinamita en la sumamente protegida fortaleza eclesiástica, porque María hace que progrese el modo divino de actuar, que elimina el poder y lo transforma en servicio. Así lo dice esta autora, Catherine Halkes, en su libro que publicó en 1995, que se llama María ayer, hoy y mañana. Y entonces, pues, el profesor de Fiores nos propone que la Mariología feminista de Catherine Halkes propone que en el cántico del Magnificat la Virgen puso una bomba de dinamita en la fortaleza eclesiástica, porque María hace que progrese el modo divino de actuar, que elimina el poder y lo transforma en servicio. Más allá de esta concreción de la historia, hay que reconocer que en María
existe un trasfondo simbólico que hunde sus raíces en la psicología profunda y la antropología cultural. La psicología profunda se inspira especialmente en Carl Gustav Jung y encuentra arquetipos masculinos y femeninos. María pertenece a un mito o a un símbolo del inconsciente colectivo cuya función propia es hacer que fermenten en la conciencia de la humanidad los valores femeninos, pero que podría bloquear las energías del individuo si se transformara, si permitiera que esos valores femeninos fermentaran en la omnipotente, en la conciencia de los valores de la mujer. Y esa transformación o esa fermentación de los valores de la mujer en el inconsciente colectivo harían que la madre se transformara en una imagen omnipotente. Dice De Fiores que la antropología cultural tiende a ver en María una prolongación de la gran madre mediterránea, muchas de cuyas características las representa la Virgen Santísima. En efecto, María hereda títulos atribuidos por el paganismo a Isis, a Minerva o a Demeter, como Madre de Dios, como Virgen, como Reina, como Dolorosa. Y el culto de María repite el esquema de la oración antigua compuesta por invocación, aretología y súplica. Es decir, invocación, oraciones y súplicas. A esta postura que ha ido ganando adeptos de la imagen de María desde el punto de vista de la psicología profunda formulada con amplitud por Carl Gustav Jung, se opone el hecho de que no se ha demostrado categóricamente la dependencia genealógica del culto a María respecto de la religiosidad pagana, que es una analogía entre el culto que se le rinde a la Virgen y el culto que se le rinde a las diosas paganas. Y dice De Fiores que no se puede omitir la diferencia capital entre el culto que le rinde la Iglesia a la Virgen y el culto que la antigüedad le rendía a las diosas paganas, porque esa diferencia la han subrayado los padres de la Iglesia, ya que ellos dicen que Isis, la diosa de la cultura egipcia, es diosa y prostituta. En cambio, María es criatura y virgen inmaculada. Por ello, no se puede omitir esa diferencia capital, dice De Fiores, entre el culto que en la antigüedad se le rendía a Isis y el culto que los cristianos le rendimos a la Virgen Santísima. Porque la Iglesia le rinde a María un culto como criatura y como virgen inmaculada. Sin embargo, dice De Fiores que la figura de María se halla en un proceso de inculturación permanente. Es decir, que la figura de la Virgen está sometida a constantes modificaciones según la cultura humana, según los diferentes enfoques de la cultura de los hombres. Y que por ello la inculturación permanente a la que se haya sometida la figura de María hace que la Virgen asuma rasgos de la cultura en la que se encarna, lo cual puede hacer que aparezcan valores por ella, por la Virgen, que han sido vividos. Pero también se corre el riesgo de dar a conocer un núcleo histórico de su figura de la Virgen María, pero con equivocaciones, atribuyéndole signos, símbolos, actitudes, cultos que dependen de la
religiosidad antigua, a las diosas madre de las culturas antiguas, como la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana. Y por eso dice de Fiores que los dogmas relativos a la Virgen y el culto que le rinde la Iglesia a la Virgen y las imágenes que se veneran en la Iglesia dan la prueba de la idea de la gran diferencia que existe entre el culto a las diosas madres de la antigüedad en relación con el culto que se le rinde a la Virgen Santísima dentro de la Iglesia Católica. Y dice así de Fiores que existen en María caracteres simbólicos ancestrales que fueron impulsados por el sociólogo Andrew Greeley cuando afirma que la Virgen representa el símbolo cultural más poderoso y popular de los últimos 2000 años. Ese es un pensamiento del sociólogo gringo Andrew Greeley, que afirma que la Virgen representa el símbolo cultural más poderoso de los últimos 2000 años. Y ahí de Fiores hace identificar el aporte de Carl Gustav Jung acerca de los arquetipos que se encuentran en la Virgen Santísima, pero también en algunas imágenes de las diosas de la antigüedad. Y entonces, pues, dice este texto que es conveniente no soslayar esa gran diferencia que establecen los padres de la Iglesia entre la diosa Isis y la Virgen María. Aunque la Virgen María se encuentra en un proceso de inculturación permanente, aunque asuma rasgos de la cultura en que se encarna la Virgen, sin embargo, los valores que ella ha vivido, la Virgen María como persona, como perteneciente a una cultura, pueden correr el riesgo de identificar el núcleo histórico salvífico de la Virgen, equivocando este culto histórico salvífico que se le rinde dentro de la Iglesia con aquellos valores de las madres o diosas de las culturas ancestrales. Por ello dice Ranner, dice el profesor de Fiores, que el dogma y el culto y la iconografía a la Virgen Santísima tienen que subrayar la verdad de que hay una gran diferencia entre el culto que le rinde la Iglesia a la Virgen y el culto que le rindieron los antiguos a las diosas madre en las culturas griega, egipcia o romana. Y luego pasa al tema del cuestionamiento al que se ha sometido a nuestra Madre Santísima. Y dice el profesor de Fiores que durante los siglos XIX y XX, la cultura y el arte se han ido alejando del universo cristiano y por tanto se han ido alejando de la figura de María. Eso se debe a que en el arte se ha asumido una concepción objetiva y se ha representado una interpretación subjetiva de la Virgen. En las obras de arte se representa un valor o una intuición del sentimiento. Se comunica una emoción a través del arte. Pero dice de Fiores que en el plasmar una intuición de un sentimiento en una obra de arte, ahí hay una comunicación de emociones que no siempre está del todo de acuerdo con la fe católica. Y hay otros factores que hacen que en la interpretación del arte
haya un desprecio hacia la Virgen Madre y hacia la mujer. Y este desprecio va dirigido hacia los valores morales, humanizantes. Y en particular, ese desprecio va dirigido hacia la ternura maternal que la Virgen representa y que es capaz, ese desprecio, es capaz de desvirtuar el mundo prisionero de los esquemas materialistas. Es decir, que aquí el tema de la imagen de la Virgen Santísima, del culto que le rinde la Iglesia, se refiere sobre todo al aspecto que encontramos en las obras de arte contemporáneas, en donde dice el profesor de Fiores que encarnan una intuición, un sentimiento de la Virgen Santísima en esas obras de arte, pero que ese arte muchas veces está contaminado por el desprecio de los pintores ateos hacia la Virgen María. Y este desprecio, dice de Fiores, va dirigido principalmente hacia los valores morales de la fe católica. Y ese desprecio, dice de Fiores, también va dirigido hacia la ternura maternal, que en la Virgen Santísima se quiere representar en las obras de pintura, pero que no siempre las obras de pintura o obras de arte reflejan acertadamente ese sentimiento de maternidad de María, como quisiéramos los católicos que siempre y en todas las obras de arte se representara ese sentimiento maternal sin que hubiera este sesgo de desprecio hacia los valores humanizantes de la fe católica representados en las imágenes de la Virgen. Si dentro de la Iglesia Católica la Mariología del siglo XX vive una fase de renovación, dice de Fiores, este caminar de renovación de la Mariología del siglo XX se ha hecho con un desencuentro con varias corrientes eclesiales de renovación, puesto que muchos mariólogos continúan yendo por el camino de un desarrollo cuantitativo y presentan a la Virgen María como resultado del privilegio, del triunfo, como aquella que es la distribuidora de las gracias, pero que no se puede imitar, ya que es inaccesible la figura demasiado elevada que se presenta de la Virgen en algunas obras de arte. Pero dice el profesor de Fiores que hay algunos impulsos en el arte que comienzan a trabajar y cuestionan esas corrientes pictográficas y que estimulan el pensamiento mariológico, el cual, por estar implicado en el movimiento de la teología, asume los rasgos característicos de regreso a las fuentes y de apertura al mundo. A pesar de las exigencias de claridad, la mariología de los manuales del siglo XX es en muchos sentidos insatisfactoria, dice de Fiores, porque es inadecuada. A muchos les parece que la mariología de los manuales es demasiado abstracta y que se aleja de los problemas cotidianos. Esa mariología de los manuales del siglo XX está preocupada por cuestiones sutiles que no tienen vinculación con la vida real. Se va haciendo una fosa, una separación entre la mariología y la predicación, porque dice de Fiores que a la mariología se le recrimina la cerrazón en sí misma,
como una exagerada autonomía de la materia de la Mariología en relación con las demás materias de la teología, y que se adopta una forma de Mariología exclusivamente cristológica y se omiten las dimensiones de la Iglesia y de la antropología, tomando a la Virgen Santísima solamente como modelo de mujer, como modelo de madre, como modelo de esposa, como modelo de cristiana redimida por Cristo. Y dice de Fiores que se utiliza a la Escritura y a los padres de la Iglesia de una manera selectiva y se busca en ellos argumentos para apoyar determinadas tesis, pero esos argumentos de los padres de la Iglesia se desarraigan del contexto bíblico y de la doctrina patrística integral. Y así la Mariología del siglo XX atraviesa por momentos de incertidumbre, pero que con algunos autores, por ejemplo, este que cita de Fiores en la página 379, de apellido Sesbue, dice que este autor, Sesbue, confirmó la vocación del concilio a que la Mariología fuera una ciencia autocrítica y por tanto que la Mariología realizara una reconversión a fin de integrarse en la única teología y adoptar una actitud relacional con el creyente, con el cristiano, con la comunidad de fe. Dice pues Sesbue en esta cita que nos ofrece el profesor de Fiores, del libro del autor Sesbue, la teología mariana después del Vaticano II, es decir, después de 1965. Toma de Fiores este texto de Sesbue que habla de esa Mariología posterior al Concilio Vaticano II. Dice que la teología mariana, la Mariología, son palabras de Sesbue, ha llevado a cabo un regreso crítico sobre sí misma antes de atenerse a las orientaciones dictadas por el Concilio Vaticano II. Y dice que así murió la Mariología triunfalista y se inauguró el tránsito a una Mariología de un sector de la teología que había llegado a ser independiente y que consideraba a María en sí misma, olvidándose de situarla en la historia de la salvación, en relación con una teología derivada del concilio que sitúa a María en la iglesia, dentro de la iglesia, y en la economía de la salvación. Dice de Fiores, pues, que la teología de Sesbue es una teología integrada y que durante el concilio se eliminó la falta de comunicación que situaba a María en el exterior de la iglesia o por encima de la iglesia. Y ahora se puede decir que María quedaba integrada en la teología después del Concilio Vaticano II. Hoy la Mariología está establecida a partir de las sugerencias procedentes de Pablo VI, cuando dice que María está en relación total con Cristo, con el Espíritu y con la Iglesia, en una reconversión admirable en relación con aquellos otros temas de la Mariología que prevaleció después del Concilio de Trento de 1556. Vemos pues que a fin de cuentas este tema de la Mariología posterior al Concilio Vaticano II nos ofrece una apertura porque relaciona a la Virgen con Cristo, con la Iglesia y con la teología. Y este es lo que ha logrado la Mariología después del Concilio Vaticano II a partir de la Lumen Gentium. Vamos a dejarle ahí, nos vemos el miércoles próximo.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Bendita eres. Santa Santa María.